Bienvenidos. El día de hoy los invitamos a que nos acompañen. Queremos hablar sobre esta instancia que se creó ya cerca de 20 años, que son los buró de créditos o estas sociedades de información crediticia, y valorar si siguen siendo vigentes, si han ayudado, si no han ayudado, si merecen en este momento una modificación, cómo están funcionando. Para ello hemos invitado a 3 especialistas que nos van a ayudar a comprender este tema. Quiero dar la bienvenida a Joel Espejel, que es catedrático de Economía de la Universidad de Sonora. Joel, bienvenido. Muchas gracias, Marco, muy amable. Encantado de tenerte por acá. También a Javier Villegas, que es director de la revista Correo. Javier, bienvenido. Gracias, Marco, por la invitación. Encantados. Gracias. Y también damos la bienvenida a Derbe López, que es vicepresidente de la Barra Sonorense de Abogados. Primera vez que nos visita y agradecemos mucho su Muchas gracias, Marco, por participación. La invitación. Yo iniciaría contigo, Joel. ¿Por qué nacen y para qué nacen estas sociedades de información crediticia, mejor conocido como buró de crédito? Supongo que tiene que ver con la crisis financiera que había en el 94 y cómo se arruinó, digamos, toda la cadena crediticia y que había que buscar un ente que ayudara a tomar buenas decisiones, porque hay mucha gente que desafortunadamente se aprovechó de la crisis y abusó también de las instituciones financieras. Pero ¿para qué nace o por qué nace? Muy bien, Marco. El objetivo del buró de crédito o de estas instituciones que se encargan de estar prácticamente regulando la información crediticia de los usuarios, llámese una empresa o un usuario, como puede ser un cliente final, fue con el objetivo de darle orden a lo que es el sistema financiero mexicano, en el cual a los usuarios de un crédito se les emite lo que es un reporte crediticio especial, que es básicamente un historial del usuario, llámese empresa o cliente final, en el cual delimitan o se especifican al detalle lo que es su historial crediticio para ver si es apto o no apto de recibir un crédito en el futuro. Todos estamos en el buró de crédito, hay que decirlo, pero te tienen con palomita. ¿A qué te refieres con todo? Que, digamos que todos los historiales, todas las transacciones que se hacen formales entre empresas y bancos terminan registradas en este sistema. Efectivamente, actualmente, según la última encuesta nacional de inclusión financiera que publica INEGI, que dio sus resultados en diciembre pasado, pues establece que hay 48.1 personas que tienen acceso o que son usuarios del sistema financiero mexicano. Pero si ya nos vamos al número de cuentas en créditos, hay 36 millones. O sea, 36 millones actualmente tenemos acceso a un crédito de la población de 130 millones que somos actualmente. Entonces, lo que hace el buró de crédito, al momento de decir que todos estamos en el buró de crédito, todas las historiales crediticios de los usuarios están registrados en el buró de crédito. Por eso dice, ¿estás en el buró de crédito? Sí, estoy en el buró de crédito, pero tengo un reporte crediticio especial a favor, que quiere decir que tengo el historial crediticio sano. Y cuando es insano es cuando sí estás en el buró de crédito, pero que no pagaste, no saldaste algún crédito, llámese de telefonía celular, o un crédito con un banco o con cualquier institución financiera o con una institución que represente, que esté dentro de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que puede ser una empresa de factoraje financiero, una unión de crédito, una cooperativa de crédito, etcétera, que hay cantidad de instituciones financieras que otorgan crédito, y cuando no les pagas, pues te mandan en ese reporte crediticio especial, te mandan al buró de crédito, pero ya te ponen como insano, que quiere decir que estás con una tacha en el buró de crédito, y si vas a solicitar en el futuro algún crédito con alguna institución financiera que esté debidamente registrada en el sistema financiero mexicano, pues te van a decir, ¿sabes qué? Pues sigue participando, porque hasta que no saldes lo que es el crédito o la deuda que tienes con la institución financiera, te vamos a poder sacar. Claro. Y marca plazos, porque está la ley que se encarga de la SIC, que son estas sociedades de información crediticia, marca en el reglamento de la ley, estipula cómo puedes salir del buró de crédito y te estipula ahí con UDIs. Son autorizadas por la Secretaría de Hacienda y reguladas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ¿no? Y también hay unas reglas de operación que emite el Banco de México, en el cual establece con UDIs cómo puedes salir en un año, que es el límite pues menos o menor para poder salir del buró de crédito, hasta cómo puedes salir en 2 o 3 años, siempre y cuando saldes en un cierto número de UDIs ante la institución financiera, y te va a estar monitoreando el buró de crédito y te va a estar supervisando lo que es la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Muy bien. Derbe, ¿es normal este tipo de instancias? Digamos, ¿son comunes en las economías modernas?
Sí, claro que sí. De hecho, la necesidad de tener el control de la información sobre todo cualquier tipo de actividad nos ha llevado a crear este tipo de mecanismos para poder asegurar o tener confiabilidad en lo que representan las operaciones financieras. De hecho, en México se han proyectado no solamente burós de crédito, se han proyectado burós de tipo laboral para identificar personas que tenían problemas laborales o que representaban un peligro para los patrones. Los burós de crédito, o sea, este tipo de sociedades inician sus operaciones en México dentro de un marco difícil y muy especial. Inclusive estamos en la situación de que antes de que tuviéramos esas reglamentaciones en materia de acceso a la información, se crean este tipo de instituciones, empiezan a operar y sus reglas pues prácticamente eran muy laxas porque se podía considerar que violaban lo que antes se citaba como el secreto financiero, pues el secreto bancario, ¿no? Entonces, pero obviamente en los países más desarrollados, más avanzados, con sistemas financieros más sólidos, pues hay este tipo de instituciones. No existen los problemas que nosotros hemos tenido para el acceso del crédito, no esos problemas que hemos tenido, como por ejemplo el FOBAPROA, que impidió que las instituciones de crédito pudieran hacer efectivos los créditos que pedían empresarios y personas físicas, y posteriormente, pues al final de cuentas terminamos pagándolo cuando se convirtieron en deuda pública, millones de créditos que eran deudas de carácter privado. Pues ello motiva a crear este tipo de mecanismos que evidentemente auxilian en la instauración de procesos de crédito limpios. Evidentemente no hemos encontrado la solución ideal para que podamos interpretar cómo se genera esa información y cómo podemos validar situaciones de contexto particular en el que personas que no tienen problemas de acceso al crédito, que son cumplidos, que cumplen cabalmente sus compromisos crediticios, a veces se ven envueltos en problemas, claro, y se les rompe, ¿no?, esa posibilidad. Porque hay que decirlo, es una base de datos, ¿no? Como bien lo dice Joel, dice si tienes o no tienes un problema de carácter crediticio, pero no hace ningún tipo de interpretación, pues, ¿no? No, pero por desgracia, ahorita lo comentaba bien Joel, todos tenemos un registro en el buró de crédito. Cuando nos preguntan, ¿estás en el buró?, pues respondemos sí, pero el detalle es es decir, qué tipo de registro tenemos, y eso es lo que no se averigua, ¿no? ¿Eso es legal? Claro, está que en la una ley. Instancia pueda tener esa información. Sí, claro, o sea, hay sus lineamientos y evidentemente ellos están sujetos al cumplimiento de toda la normativa en relación con el manejo de la información, que es muy es muy susceptible, pues es una información que necesita un manejo muy especializado. Por eso las sociedades de información crediticia tienen que cumplir un estándar muy elevado para y por eso están reguladas por Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria de Valores y el Banco de México, ¿no? Con un estándar parecido a la conformación de una institución de crédito. No es sencillo poder, o sea, no están sueltas, son empresas privadas, pero que tienen que cumplir con lineamientos para que tengan esa autorización, ¿no? Claro. Y constantemente están supervisadas. Sí, por supuesto, de hecho no hay muchas aquí, entonces tenemos tres nada más. Entonces ya hace mucho tiempo que se instauraron, y al final de cuentas no hay mucha competencia. Pudiéramos decir que en realidad existen dos en tratándose de y es un servicio, hay que decirlo, tampoco es un negocio, ¿no? Nadie se está haciendo rico con esto, sino es un servicio que se ofrece y que requiere pues cierta inversión para tener ese resguardo de información a buen recaudo, ¿no? Podemos decir que es un sistema que requería el sistema financiero precisamente para poder sanear, pues, ¿no?, todas las operaciones o el piso en el que se desenvolvía. Porque hay que decirlo, que el tema del crédito es un tema muy importante en términos de la economía en general y de la calidad de nuestra economía a la hora de ser evaluada por organismos internacionales. Cuando hay un problema de mora en los créditos, se degrada, pues, digamos, el valor del sistema financiero, ¿no? Entonces había que cuidar eso, ¿no? Claro, pero también implica
una especie de respeto a la actividad al interior de la nación. Pues es decir, el derecho de acceso al crédito es una cuestión muy importante. Nosotros no la vemos porque la identificamos con una cuestión patrimonial y la dejamos de lado, pero no, es un derecho. Las personas deberían tener la posibilidad de acceder a créditos para mejorar su condición. De hecho, Naciones Unidas habla de estos nuevos derechos, ¿no? Como el acceso a Internet. Igual la inclusión financiera es un nuevo derecho que deberían de tener todos los habitantes del planeta. Por supuesto, la posibilidad de mejorar su condición, ¿no? De una u otra manera. Digamos, crea condiciones para que este derecho se amplíe al momento que cuida la calidad para que no sea mal utilizado. Sí, forma parte de los mecanismos que el propio sistema crea para poder pisar sobre seguro, digamos. Muy bien. Estamos hablando sobre el buró de crédito. Vamos a regresar un momento más con ustedes. Bien, estamos de regreso, estamos hablando sobre el buró de crédito. Hay mucha controversia, principalmente de quienes están calificados como morosos, pues no les gusta porque eso inhibe la posibilidad de acceder a los créditos, ¿no? Pero, Javier, yo creo que también hay que reconocer que nuestro país no es fácil, ¿no? O sea, los mexicanos somos complicados. Por un lado, podemos a veces abusar, ¿no?, de las facilidades del crédito, pero por otro lado, a veces el abuso de algunos hacen que otros tengan que pagar un poco la sobreregulación. ¿Cuál es tu valoración del funcionamiento del buró de crédito? ¿Está funcionando bien? ¿Está cumpliendo su función? Yo siento que ahorita ya empezando el programa, tú comentabas, bueno, nace por allá hace 20 y tantos años, nació en el 96 primero como buró de crédito para personas físicas. Inicia con una empresa que se llama TransUnion de México en el 96 y en el 98 se suma lo que es la parte de las personas morales, que es Dun & Bradstreet S.A. Entonces ya hacen una especie de la sociedad de intermediarios de crédito. Entonces ha tenido sus etapas. Yo considero que el buró de crédito ha hecho bien la tarea en una primera etapa. Es decir, es un registro muy interesante de cómo están el otorgamiento de créditos. Se ve ahí cuáles son las calificaciones de los créditos y aparecen pues los colores, ¿no?, de cómo está el estatus de los acreditados. Se me hace que ha sido una tarea que ha levantado muy buena información el buró de crédito. El problema sería que si se empieza a hacer pues mal uso de esta información. Como dato, les digo que pues hay mucha transparencia hasta ahorita, mucha transparencia en cuanto a conocer mi score o a conocer una alerta Buró Plus, y no está tan caro, ¿eh? Sí, han ido evolucionando los servicios que ofrece el buró de crédito, ¿no? Primero era una simple base de datos, decía si estabas en mora o no estabas en mora. Ahora inclusive tiene estas alertas que te facilitan a ti la tomar decisiones en materia financiera. Y que no son tan caras, ¿eh? Por ejemplo, mi score, que lo puedo consultar regularmente, está en 58 pesos. Pero tengo por ley un reporte gratis. Pero si ya quiero alerta Buró Plus, como le llaman, yo tendría que pagar 232 pesos. Y me llega un correo y me dice, alguien está consultándote o hay un crédito que a lo mejor tú no contrataste, ahí está una alerta. Entonces, lo primero sería recomendable que todos entráramos a los burós de crédito y revisáramos nuestra situación, ¿no? Por si hay algún pendiente ahí o algún error, ¿no?, para poderlo corregir, ¿no? Ahora, en términos de economía, yo diría, ¿qué tan agresivos podemos ser o qué tan amigables podemos ser con el manejo del crédito? En un país donde el PIB per cápita andamos en menos de $10,000, pues como estamos más o menos como perros y gatos, ¿no? Estamos peleándonos el pastel que está chiquito. Y en países desarrollados donde el PIB per cápita está arriba de los $40,000, bueno, es otra la realidad que enfrentan ese tipo de registros. Entonces, yo diría, habría que analizar cómo es que se da ese forcejeo en este tipo de registros, pues en un país que todavía no somos desarrollados, como es el caso de nosotros. Entonces, de ahí como que se presta más a que pueda haber un poquito más de trampas, ¿no? Claro. En países donde pues estamos sedientos, estamos muy escasos de
pues oferta monetaria, ¿no? A nuestro favor. Ahora, Derbe, tú tocabas ahorita un tema que me llamó la atención. Fue creado en un momento, como muchos de estos temas, pero hemos ido evolucionando. Por ejemplo, en materia de protección de datos personales, hemos tenido avances significativos. Sí. Estos, digamos, han sido incorporados porque la información que maneja esta base de datos, pues es muy interesante y sensible para conocer tus preferencias de gasto, tu comportamiento. Digamos, utilizada incorrectamente es una información de valor que podría tener consecuencias. Pues, sí, ¿no? Claro que sí. Sí, mira Marco, el punto que creo que hay que asentar primero es que en realidad los usuarios de estas sociedades son las instituciones de crédito y las empresas, no propiamente nosotros como ciudadanos. O sea, principalmente sirven a ellos. En realidad, el diseño fue creado precisamente para la seguridad de los otorgantes de crédito, ya sean instituciones de crédito o otro tipo de empresas o inclusive personas que tuvieran una operación de ese tipo, que obviamente pues aquí en el país no están autorizados, ¿no? Pero estamos hablando de cómo funcionan eso. Entonces esas empresas pues evidentemente establecen ese diseño, ellos son los usuarios, nosotros podemos acceder de forma accidental en el diseño hasta que la ley se crea, porque la ley viene posteriormente. Y ya se establece cuáles son los derechos de nosotros como ciudadanos cuando nosotros aparecemos en el buró, cuando aparecemos con una mala información. Pero en lo que respecta al manejo de datos, pues esos datos no pueden considerarse como datos sensibles o reservados. Esos datos son datos que ya cuenta el sistema financiero. De hecho, todas esas operaciones ya aparecen en la Comisión Nacional Bancaria y en el Banco de México y todos esos, porque las instituciones financieras están obligados a reportarlos. Entonces, estas sociedades de información crediticia fueron ampliando su base de usuarios a empresas departamentales o a empresas de otro tipo, precisamente para dar más seguridad al intercambio de carácter comercial. Eran empresas que también daban crédito y por tanto pues accedían a una información. Ellos están sujetos a cumplir todas las restricciones que la ley les impone. Supongo que están supervisados precisamente para que no hagan un uso más allá de lo que la ley les permite, ¿no? De hecho, la ley de acceso a la información precisamente establece restricciones de todo tipo en el que se incluyen a ellas sin hacer mención especial, porque son reglas de carácter general para todos aquellos que cuentan con una base de datos. Estas se incluyen, no es necesario que tengan una mención especial. Sin embargo, todos los datos que adquieren o que proporcionan los usuarios, porque en realidad las sociedades de información crediticia se fueron alimentando con informaciones que proporcionaron los usuarios, las instituciones financieras que dijeron aquí están créditos. Aquí. Y supongo que en los contratos que uno firma, sí, claro, con los números, con los datos. Tan es así que si tú quieres acceder a una información y omites un dato, pum, te dicen, ¿sabes qué? Pues no te voy a dar nada porque hasta que me lo proporciones, ¿no? Por una cuestión de seguridad, porque puede ser que no seas tú el que esté accediendo y al final de cuentas los reportes única y exclusivamente pueden ser otorgados si la persona que es la autora de esa información o que la genera lo autoriza. Ese dato hay que tenerlo muy en cuenta. Esos única y exclusivamente los reportes se otorgan si uno lo autoriza, para que lo busquen, para que se expidan. Muy bien. Estamos hablando sobre el buró de crédito. En un momento más regresamos para seguir comentando sobre este tema. Estamos de regreso, estamos hablando sobre el buró de crédito. Ya entendemos pues que es un componente importante dentro de un sistema financiero sano que está dentro de la ley, que la ley digamos establece plenamente las facultades hasta dónde pueden llegar, hasta dónde pueden manejar la información, que están plenamente supervisados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y por el Banco de México, y que fundamentalmente lo que hacen es darle información a los bancos y a las empresas para mejorar el crédito a quienes son cumplidos, ¿no?
y que están también acotados por lo establecido por la Ley de Protección de Datos Personales para que no se haga mal uso. Sin embargo, Joel, otro tema muy interesante es que esta base de datos es muy interesante para ir viendo la evolución del crédito en México, ¿no? Y supongo que es un insumo muy interesante para diseñar política pública, ¿no? Efectivamente, y estamos hablando de una de las funciones que tiene el Buró de Crédito como empresa privada, que está debidamente reconocida en el sistema financiero mexicano a través de las instituciones que se acaban de comentar. Hay otras funciones importantes que no las hemos comentado dentro del Buró de Crédito, que es también velar por los intereses crediticios de los usuarios. En ese reporte, ¿qué significa eso? En ese reporte crediticio especial te dice el Buró de Crédito cuál es tu capacidad de crédito. Y se lo informa a las empresas o a las instituciones. ¿Y cómo lo hace? ¿A partir de cuál ha sido tu comportamiento? Es un historial el que tienes de los créditos que has solicitado y cuál es el margen según lo que estás ganando, los ingresos que percibes y cuántos créditos puedes tener aperturados. Y luego te dice, tienes hasta el 70% de lo que es tu sueldo o tu salario que lo puedes canalizar al pago de créditos. El 30% lo deja para otro tipo de actividades que tiene tanto una empresa como un usuario final de este tipo de créditos. Entonces te dice el buró, da la recomendación a la tienda departamental o da la recomendación a la empresa que te quiere vender un automóvil o que te quiere vender una casa, le dice, sabes que esta persona, su capacidad de pago es tanto, y si te dice la mensualidad es de 5,000 y con los créditos que ya tiene esta persona nada más le llega hasta 4,000, ofrécele un automóvil o ofrécele una casa de menor tamaño porque ya su capacidad no es la suficiente para pagar. Entonces en ese reporte crediticio especial no únicamente le dice a la empresa que le va a vender algo a un usuario está o no está en el buró. Bueno, estamos en el buró, pero si estás con tache o si estás en forma negativa, sino también le dice cuál es la capacidad de pago y si puedes solicitar un crédito más. Es decir, tienes 5 tarjetas de crédito y quieres solicitar una más, no, esta señora ya tiene 5 tarjetas de crédito, no le des una más porque puede generar un problema a futuro de no pago y puede caer en la morosidad. Es una de las funciones también que hace el buró de crédito, además de otra función que es identificar el robo de identidad que hoy en día es un tema muy complejo y que se está generando creciendo, bastante, ¿no? Por eso es recomendable, como lo acaba de comentar Javier, de estar prácticamente yendo a Conducef, que es la Comisión Nacional de Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, para poder nosotros estar enterados de si alguien nos robó nuestra identidad y con ese robo de identidad pudo haber solicitado un crédito por nosotros. Por eso la cuestión de las alertas, de estar muy pendiente. Entonces son varias funciones que tiene el Buró de Crédito, pero también tiene un juego importante en el diseño de políticas públicas, efectivamente, para modificar, reformar lo que es la ley financiera. Tenemos un sistema financiero donde quien autoriza a todas las instituciones financieras es Hacienda, pero también se encargan las 4 grandes comisiones de estar regulando las actividades financieras y allí cada una de las comisiones tiene la responsabilidad en términos de regulación de las instituciones, de crear estrategias para resolver las problemáticas que hay en cada una de las instituciones y el gobierno debe estar enterado de cada una de esas operaciones que realizan todas las instituciones financieras que están autorizadas por Hacienda y reguladas por las 3 grandes comisiones más Conducef. Y con eso diseñar una política pública efectiva donde realmente si se está incrementando el índice de morosidad en el diagnóstico por instituciones financieras, hay que ver el tipo de usuario, si son empresas, si son usuarios finales, ver qué instituciones y por qué se está generando, qué instituciones lo están generando, si hay alguna cuestión de desempleo en esa región, a qué se debió esa cuestión de desempleo que está impactando en el no pago del crédito solicitado. Entonces, sí es fundamental porque ahí el gobierno, a través del diseño de política pública, puede decir, no están pagando porque no hay empleo. Y aquí tenemos que generar una zona de empleo para que puedan estar incorporadas estas personas que están desempleadas y se tiene que ligar los indicadores financieros a los indicadores económicos. Si vemos que hay un alto índice de morosidad como indicador financiero y vemos el índice de desocupación de esa determinada región, pues hay que empatarlos con el objetivo de ir disminuyendo lo que es la morosidad de esas instituciones financieras que están en una determinada región,
porque ahora el dato de la última encuesta nacional de inclusión financiera viene por regiones. Hay que leerla, viene muy rico porque viene por la región noroeste, que es la región que más acceso tiene a los créditos, en la cual, pues, es una región que tiene más acceso a los créditos, pues se generan todo este tipo de cuestiones. A ver cuál es la tasa de desocupación de Sonora, de Chihuahua, de Sinaloa, de las dos Baja Californias, para ver si la tasa de desocupación, que es porcentaje de la PEA que está desempleada, pues ver si no están empleados, pues obviamente no están percibiendo un sueldo o un salario, y eso te lleva a que no puedan pagar los créditos adquiridos. Entonces se tienen que empatar esos indicadores que maneja tanto el Buró de Crédito como las otras instituciones financieras con los indicadores que maneja INEGI en términos económicos y poder plantear lo que son las políticas públicas. ¿Estos datos consolidados de los burós son públicos? No son, tiene información que es pública y otra que no es pública. Okay. Entonces te da el registro general, no se va a las Pero supongo que esto los consolida la Secretaría de Hacienda, la Comisión, sí, el Banco de México, eso sí, ¿no? Está publicado, pero ya por ejemplo, el historial crediticio de una persona por secreto bancario ahí no se puede, pero cuestiones generales de si estás o no estás en el Buró de Crédito, eso lo pueden consultar las empresas, tienen acceso a esta consulta y ellos determinan si te dan o no te dan el crédito. Inclusive hay empresas que se arriesgan dependiendo del nivel, porque ya lo maneja por niveles el Buró de Crédito. Si estás en un Buró de Crédito moderado, puede ser que te otorgue un crédito una institución financiera, pero dependiendo del historial que hayas tenido, porque a lo mejor te metieron por un celular que no pagaste, por una cuenta de celular o por alguna cuenta que no es significativa, y quien finalmente tiene la última palabra no es el Buró de Crédito, sino la institución que te va a prestar. Exacto, que eso también es importante, porque a veces nos aplicamos nada más y señalamos que el problema es el buró. No, es un elemento que toma en consideración quien te otorga el crédito para dártelo o no. Totalmente. Javier, ¿qué recomendaciones le podemos hacer a la gente para utilizar correctamente los burós de crédito? Pues bueno, sería precisamente ser disciplinados con los créditos, con todos los créditos que se adquieran. Uno regularmente piensa en los créditos bancarios, pero están los departamentales, de tiendas departamentales, está lo del pago del teléfono, que bien comentabas ahorita tú, Joel, está incluso el pago de la televisión, y bueno, ser disciplinados ahí para... Una pregunta, ¿los pagos públicos de servicios públicos están incorporados o no? Ese dato no te lo tengo entendido que no, tienes que estar metido en la plataforma financiera. Es solamente para que seas... para usuarios para que consumen privados, ¿no? Exactamente, privado, para que te detecten. Público. Y entonces, pues ser disciplinados, manejarse de acuerdo ahora sí con el score, en el sentido de que cuál es la disponibilidad de recursos que yo tengo, cuánto tengo pues para gastar y cuánto para financiarme. Esas serían las recomendaciones, ser disciplinado. Y quiero incluir otro tema aquí de cuestión macro, tema macro, a la pregunta de que si se hacen políticas públicas, si se tiene bien detectado toda la información financiera. Hay un tema que es la penetración financiera. Entonces, en México, y ahorita comentaba algo del PIB per cápita, andamos muy bajos. Bueno, la banca tiene mucha vela en el entierro aquí de por qué no crecemos tanto en el país. Entonces, la penetración financiera andamos abajo del 40%, cuando en Chile y en Brasil andan alrededor del 90%. En países desarrollados, ¿no? Es un gran reto que tenemos, pero para eso, y ahí entro en el terreno de lo legal, pues debe haber un esquema jurídico que propicie que la banca y que el sistema financiero en México pues juegue sobre terreno parejo, y que también se propicie la competencia en el sector financiero. Y por otro lado, y algo que está haciendo bien el Banco de México, es que debe de asegurar que haya estabilidad en el país. Y en términos, bueno, la estabilidad tiene que ver con la inflación. Y la inflación, pues andamos cerca del objetivo, que es del 3%, andamos en el 4%. Entonces, el problema recae en qué tan bien están las reglas del juego, jurídicamente hablando, para que el sistema financiero pues juegue de manera adecuada, que no haga tantas trampas, que no nos cobre comisiones que están medias raras, operaciones que no están bien transparentes, que los costos también de los servicios no sean tan o que se especialice por segmento. Es diferente lo que puede pedir un segmento de ingresos medios altos a lo que necesita alguien de segmentos de ingresos bajos, ¿no? O sea, tienen que
crear banca especializada para cada uno de los servicios, ¿no? Ajá. Y también que no haya tanta voracidad, porque a veces se aparecen cuentas o ciertos tipos de operaciones que uno consideraría que son operaciones de baja cuantía o de baja valoración o de baja ponderación para la banca, pero son operaciones que las consideran tan fuertes o tan pesadas como hablar de millones de pesos. Yo creo que ahí va otra recomendación, que hay que revisar muy bien los estados de cuenta que nos llegan, ¿no? Y revisarlos a conciencia, porque puede haber ahí algunos errores sin mala intención y otros errores planeados que sumados pueden ser de gran daño. Y a veces tenemos la cultura de que no precisamente estamos revisando las cosas. Claro. Por ejemplo, y lo nota uno mucho con estudiantes sobre todo, ¿sabes qué? Pues sí, tenía como 3,000 pesos en la cuenta y parece que me descontaron como 250 pesos, no sé de qué sea, pero es poquito. Exacto. No, aguas, se prende una alerta de que si ya hay ese tipo de operaciones que no están reconocidas, bueno, pues hay que taponearlas, hay que hablar, hay que tener esa cultura de quejarnos, Exacto. de pedir explicaciones, para precisamente de esa manera exigirle también a quien nos presta ese servicio. Porque es una obligación de serio, que presta el servicio darte toda la explicación que tú necesites. Muy bien, estamos hablando sobre el tema del buró de crédito. Vamos a regresar en unos segundos más y seguimos con el tema. Muy bien, estamos hablando sobre el buró de crédito. Yo trataría de ir un poco más allá, pensando como las cifras que nos da ahorita Javier, que solamente el 40% está incluido en el sistema financiero. Tú mencionabas que son estos derechos de nueva generación, que es una, además, excelente estrategia a partir de los estudios que se han hecho para sacar a la gente de la pobreza, el que se incluyan financieramente. ¿Cómo podríamos mejorar estos sistemas de crédito para llegar a esta verdadera inclusión financiera? ¿Hacia dónde tendríamos que irnos desde tu punto de vista? Bueno, en el marco de lo que nosotros vemos como operan estas sociedades de información crediticia para esos fines, para mí era muy importante señalar que primeramente hay veces que nos encontramos con fallas de estas instituciones. Pueden ser fallas de ellos al no verificar la información que le envían las instituciones, o pueden ser fallas de las instituciones. Entonces ahí encontramos un primer foco, porque en la ley simple y sencillamente contamos con un recurso de reclamación, es decir, no tenemos un mecanismo específico que de forma expresa nos facilite la posibilidad de eliminar un historial crediticio que no sea justo, que no sea correcto, que no sea el apropiado. ¿Qué se tendría que modificar para hacer eso posible? La ley ¿Y precisamente un derecho mayor? No, instalar un proceso adecuado. Okay. Es una cuestión de procedimientos, instalar un procedimiento adecuado de impugnación, de verificación, que sea ágil principalmente, que sea muy rápido, que sea de resolución muy expedita, para que las personas que tengan algo que señalar, algo que interponer, pudieran corregirlo. Hemos visto ejemplos muy desagradables de cómo personas sin deberla ni temerla tienen un señalamiento en el buró de crédito. Y sí es cierto, porque quedas en manos de terceros el que se limpie un error, ¿no? No, y quedas en manos de terceros que no saben absolutamente nada. Y probablemente ya no tienen interés, porque ya dejaste de dejar cientos, ya no eres su cliente, ¿no? No, y finalmente en un proceso en el que a nadie le puede importar pues el destino de tu prestigio personal, como persona de crédito. Entonces yo creo que la ley sí está para obligar a las partes que intervienen en esos procesos de generación de información, para efecto de que den resultados fidedignos, pues que los datos que proporcionen sean acordes a la realidad, que una afectación, un daño que se genere, ya sea material o moral, en contra de una persona por una información falsa, sea resuelto dentro de un procedimiento especial, porque tenemos el procedimiento general. Cualquier persona que tenga un derecho subjetivo que hacer valer en contra de estas sociedades de información crediticia, pues lo puede hacer valer, pero lo está sujetando a un proceso de carácter ordinario que no responde pues a las necesidades de un sistema financiero que quiere establecer procesos ágiles. ¿Identificas otro cambio que deberíamos de hacer en este sistema? Creo que ese es el cambio puntual, ese es el más importante, porque esa es la queja. La queja que
que las personas tienen, es decir, oye, espérate, ese crédito no corresponde a lo que yo tengo, ese crédito fue cubierto, y poder motivar pues a las instituciones financieras para que se muevan, estimularlas, resulta muy gravoso. Sí. Es una falla muy grande que nosotros tenemos, porque lo dejamos a manos del gerente, que a veces, no, sí, si quieres te firmo la hoja y si no quieres no te firmo. Tienes que estar escalando en procesos en los que no sabes qué persona te va a resolver. Claro. Entonces, creo que ese es un eslabón suelto. Creo que es necesario, inclusive para el beneficio mismo de las instituciones financieras, precisamente porque de lo que se trata es que sea fidedigna la información que se genera. Pues entonces, yo creo que más que nada por ahí pudiéramos identificar el problema principal. Joel, ¿tú identificas algo que pudiéramos hacer para incrementar la inclusión financiera? Sí, nos vamos a los datos de la encuesta nacional en este tema. Los que tienen acceso a banca electrónica, por ejemplo, si queremos evolucionar en temas de innovación y meter la tecnología de por medio para incrementar lo que es el mayor número de usuarios de servicios financieros, tenemos que para el sector urbano 7.2 millones en banca electrónica, y en el sector rural 1 millón. Muy bajo, ¿no? Muy bajo. La encuesta se hizo en octubre, ¿sí? Y publica los primeros resultados en diciembre. Entonces vemos como el dato es muy actualizado, es muy bajo. Estamos hablando de 8.2 millones que tienen acceso a la banca electrónica en todo el país, siendo que hay 65 millones de usuarios que tienen acceso a Internet, ¿sí? Y que es prácticamente el 50% de la población, pero el tener acceso a lo que es un servicio financiero electrónico, pues somos muy pocos, ¿sí? Que tengan una banca electrónica y que pueda realizar transacciones, inclusive solicitar un crédito. Entonces, ese es el reto. Si en banca tradicional somos pocos, ahora ya nos vamos a la banca electrónica, y lo que está buscando el gobierno federal en esta política de una mayor inclusión financiera, pero debe estar acompañado de la educación financiera, porque hay que ir preparando a los usuarios para que se adapten a estas nuevas tecnologías. Estamos hablando que actualmente se tienen 750 sucursales de Bansefi, que ahora se quieren transformar en el Banco del Bienestar, y quieren alcanzar la meta de 5,000 a 6,000 sucursales. Yo creo que eso no es de abrir sucursales, es aprovechar las plataformas que ya se tienen en términos digitales, ahora que viene la ley FinTech, que se acaba de aprobar el reglamento ahora en marzo de este año, donde se tiene un mundo financiero distinto, donde se tiene el aspecto relacionado a que se está modificando la ley para poder atender a estos nuevos usuarios de servicios financieros con una mentalidad distinta. Pero si se quiere alcanzar la inclusión financiera como tal, yo creo que no hay que apostarle a la banca tradicional como tal, porque siguen las comisiones muy altas actualmente. Tenemos que acortar los caminos, ¿no? La tecnología es un gran habilitador, que además podría también facilitar este sistema de queja, que sea más justo para el usuario, a través de que todo está digitalizada, toda la información aparece en sistemas. Entonces el propio sistema podría reducir pues los tiempos para hacer correcciones, ¿no? Sí, sería mucho más barato además, y que sea la educación financiera pues ya virtual. Inclusive hay bancos virtuales, no se requiere el banco tradicional, sino bancos virtuales, y además que se les autoricen los créditos desde un celular, que estén monitoreados obviamente, pero se requiere también infraestructura, un satélite propio sería magnífico junto con pegado, o sea, incrementar la inclusión financiera y la inclusión digital al mismo tiempo. O sea, eso le podría dar al país una robustez enorme, ¿no? Y ambos son caminos que ayudan no solamente a solidificar los pasos de la economía, sino a sacar a la gente de la pobreza, ¿no? Esas son las nuevas estrategias de combate a la pobreza, infraestructura que genera, ¿no? Propio por cuestión de confidencialidad de los datos, y que ese satélite tenga la potencia suficiente para que así estés en la sierra, puedas utilizar tu celular para realizar una transacción. Pues algún día van a terminar con esta famosa red satelital que cubre el 100% del territorio, ¿no? Ya se licitó, ya se otorgó, y ya se supone que hay plazos, pero ahí andan en los ajustes, porque hay que invertirle, ¿no? Ahora llegó la hora de la verdad. Javier, ¿qué podemos hacer para mejorar? Fíjate que el G20, el grupo de las 20 economías más importantes del mundo, pues dice que la inclusión financiera es un factor que propicia 7 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Ahora, ¿qué dice la CEPAL?
La CEPAL dice que debe de haber infraestructura disponible en todas las partes, aunque aquí yo le haría algunos ajustes. Digamos, puede ser infraestructura física o puede ser virtual también. Exactamente, ¿no? ahí ya le agregaría yo ese dato de que tendría que ser también esa mezcla, ¿no? más virtual. Que la gente tenga cada vez más contratación de productos financieros, mucha protección y defensa del consumidor de productos financieros. Que mencionabas, y sobre todo educación financiera. Exacto. Mucha educación financiera. Ahora, ¿qué dice, qué ha dicho o qué ha prometido el presidente López Obrador? Dice que al final del sexenio, ese 38% que hay de penetración bancaria actual, pues llegaría al 50%. Vamos a ver si es cierto. Parece que se están dando las condiciones, sobre todo empujados por esa avalancha o esa ola tecnológica que ya se está acercando y que ya nos está tomando. Y nada más como dato curioso, hace 50 años, o ya hace 51 años, pues tuvimos la primera tarjeta de crédito aquí en el país. Y se llamó Bancomático de Banamex, no sé si se acuerden. Y ahorita... No, somos más jóvenes nosotros. Bueno, nada más como cápsula cultural. Pero ahorita me fui hasta el 68, el 15 de enero del 68, para venirnos ahorita al 2019 y hablar de que prácticamente el dinero, ¿cómo se dice? El dinero plástico, pues prácticamente pues está ganando cada vez más terreno. Claro. Y casi de hecho se habla que también. Estamos en proceso de desaparecer el dinero como tal, ¿no? Porque además es un peligro porque permite más bien la corrupción y la evasión fiscal. Dentro de poco dejará de existir el dinero y todo tendrá que ser a través de transacciones totalmente digitales. A propósito de la tecnología. Exacto. Si les parece, deberíamos de concluir un poco. Sí, el buró de crédito puede ser molesto para algunas personas, debería de equilibrarse, mejorarse la posibilidad de facilitar y digamos, simplificar la corrección de errores por parte del usuario. Pero es un elemento fundamental para garantizar la calidad del crédito y eso a todos nos beneficia porque permite que el crédito vaya creciendo y que llegue a más personas. El gran reto es la inclusión financiera, por eso este es un paso necesario previo. Pero la inclusión financiera no solamente se logra con mejor calidad, se logra con educación financiera, con una mejor cultura, pero también tenemos que recuperar mucho tiempo perdido y eso es donde entra la tecnología con estas nuevas opciones para no abordar esta inclusión financiera a través de inversiones en un montón de banquitos repartidos por todo el país, sino que tendrá que ser necesariamente a través del uso de la tecnología móvil, porque si no, no nos alcanza, no nos va a dar ni el tiempo, ni nos van a dar los recursos y no vamos a cumplir con la meta. Y ahí hay una, digamos, ventaja adicional, porque a la par podría ir también mejorando la inclusión digital, que es otro elemento que empodera a la gente para que salga adelante con su propio esfuerzo, ¿no? Pues yo les quiero dar las gracias, Derbe, muchas gracias. Ojalá Marco, que nos sigas acompañando por acá. Órdenes siempre. Gracias, muy amable. Muchas gracias, Joel, como siempre. Un gustazo como siempre y saludo al auditorio. Gracias, Javier, muy amable por estar con nosotros. Marcos, gracias por la invitación. Aquí nos vemos en la próxima emisión.